Bajamos a continuación a pie de calle para ocuparnos de un asunto que en los últimos días ha centrado buena parte del debate político. La vivienda es la nueva ley del Gobierno, una palanca para favorecer el acceso a un inmueble de las personas con menos recursos. ¿O es un parche más? Pongámonos en situación. Así está el sector. ...2021... septiembre, más de 53.000 operaciones de compraventa, 10.000 más que en la burbuja de 2008. Son datos del INE, cifras de récord. El mercado inmobiliario se calienta. Más de 500.000 de compraventas cerradas en el último año. Los visados para construir apenas han superado los 100.000. La demanda multiplica por 5 la oferta. El Banco de España advierte, la escasez de pisos, de mano de obra y de material harán subir los precios. La alternativa, el alquiler, un mercado muy atomizado en el que la escasez de oferta es también la tónica dominante. Apenas 1 de cada 4 viviendas se arrienda. En Alemania es la mitad del parque inmobiliario. La media europea, 3 de cada 10. Las zonas con precios más tensionados, Barcelona y Madrid. Laura Barrio es portavoz de la Coordinadora de la Vivienda. Laura, buenas noches. Buenas noches. Antonio Carroza es presidente de Alquiler Seguro. Antonio, buenas noches. Muy buenas noches. Jesús Martí, responsable de grandes cuentas de Invermax. Buenas noches, Jesús. Buenas noches. Y Rafael Murillo es catedrático de Derecho Constitucional del CEU San Pablo. ¿Qué tal, Rafael? Buenas noches. Buenas noches. Bueno, está muy tensionado en España el mercado de la vivienda, así en grandes cifras, las que nos da el INE, las alertas del Banco de España nos dicen, sí, cuidado, hay mucha gente queriendo comprar piso o cambiar de piso o alquilar piso y hay muy pocos pisos para alquilar. Si hay poca oferta, mucha demanda, el ajuste se produce siempre vía precios. Esa es la situación, por eso están los precios tan altos, por eso es tan complicado encontrar una vivienda. Los que estáis en el mercado, ¿cuál es vuestra opinión? A ver. Bueno, pues va por barrios, ¿no? Nunca mejor dicho. Sí. Puesto que en las grandes ciudades, claro, Madrid, por ejemplo, es una locura. Correcto, pero bueno, fuera de las grandes ciudades es verdad que el mercado del alquiler concretamente es un mercado bastante sano, que funciona, que se ajusta y que varía de manera flexible, de manera ágil. En el caso de Madrid, de Barcelona o de otras grandes ciudades donde realmente hay más presión de oferta, más presión de demanda, porque hay más entrada de familias que buscan vivienda, pues con un stock limitado de vivienda, pues evidentemente muchas veces el precio lo pone la demanda y no la oferta, puesto que si mantenemos la oferta constante y varía la demanda, pues pueden ocurrir momentos en los que los precios suben porque hay mucha demanda o porque los precios bajan, ¿no? Como ha pasado, por ejemplo, en el centro de Madrid tras la pandemia, zonas que estaban muy tensionadas con los precios porque realmente estaban muy demandadas, como podía ser Chueca, como podía ser Fuencarral, el centro, pues después de la pandemia hemos visto cómo ha habido muchas familias que han salido fuera de Madrid buscando pues más metros o buscando zonas verdes con esto del confinamiento y que han entrado viviendas procedentes del turístico y que esto ha hecho desplomarse el precio. Al final el mercado de alquiler es un mercado muy flexible y muy sensible tanto a la oferta y a la demanda. Laura. Pues yo es que en parte discrepo, ¿no? La situación de la vivienda o de las familias, las personas, los que habitamos viviendas, es escandalosa, pero precisamente, que lo hablaremos después en el siguiente bloque, por los años de desregulación. Y entonces esto acumula una serie de consecuencias vitales para las familias que son muy dolorosas, ¿no? Nadie se pregunta dónde están las familias que fueron desahuciadas, qué ha sido de sus vidas, cómo la han podido rehacer, con las deudas que tienen acumuladas, la precariedad, el hacinamiento, varias familias compartiendo pisos, gente que vive con 2 o 3 niños en una sola habitación, los alquileres inseguros porque están fuera de contrato, o sea, un montón de irregularidades que es precisamente porque el mercado de alquiler es el Far West, o sea, está sin regular, ¿no? Y el tema de la oferta y la demanda, nosotros desde los movimientos sociales hacemos otro análisis y es que no es un tema de construir más o sacar más viviendas a la oferta que vaya a bajar el precio, que no se trata de esto, que una persona necesita una vivienda donde desarrollar su vida y no le vale otra solución que no sea una vivienda, con lo cual pagará el precio que
que haga falta el que le pongan, incluso a costa de convivir con personas que no conoce, a costa de comer mal, y esto lo hemos visto, bueno, se vio claramente en la burbuja hipotecaria, como la gente antes dejaba de todo, pero pagaba la hipoteca. Lo que pasa que lo que me estás diciendo no es incompatible, es decir, son como dos miradas a un mismo mercado. La tuya es, hay muy pocos pisos, claro, y la tuya es... hay muy poco trabajo. Es que es un mercado de locura. De locura. Pero ¿coincides con él en que hay pocos pisos para alquilar? Ahora veremos por qué es un mercado de locos. Sí, la oferta, desde luego, no hay pisos. Cualquier inmobiliaria vas y te cogen, si acaso, en lista de espera para cuando alguno lo ponga en... Lo que no estoy de acuerdo... Y una lo que no problemática estaba... más, que hay muy poca vivienda social, hay muy poquito parque público de vivienda social en España. En los últimos 15 años no se ha construido vivienda social. Los gobiernos están desatendiendo esa parte tan importante que en una sociedad, bueno, pues social tiene que existir. Entonces, hay pocos pisos y el mercado, sí, claro, es que cuando hay pocos, además, efectivamente es el Far West. Ahora me explicas por qué, Rafael. ¿Por qué hay pocos pisos? Bueno, hay pocos pisos porque se ha incentivado muy poco que la gente invierta en vivienda a efectos de que sea una inversión más para inversores y para, en definitiva, el ahorro de las familias. Es verdad que se ha trasladado muchas veces en poder comprar una vivienda, destinarla al alquiler y luego se iban quizá a una mejor vivienda, ¿no? Pero muchas veces el ahorro de las familias tradicionalmente en España se ha trasladado a una vivienda en propiedad. El 75% de las personas que viven en este país viven en una vivienda en propiedad, con hipoteca o ya sin hipoteca porque ya la tendrán pagada, pero ese 25% de viviendas de familias que están viviendo en régimen de alquiler ha ido creciendo constantemente en los últimos años. De hecho, en los últimos 10 años prácticamente ha crecido como 10 puntos prácticamente. Realmente estamos viviendo como una nueva sociedad en un contexto de absoluta globalización, de que las grandes ciudades están absorbiendo todos los centros, sobre todo de grandes fuentes de trabajo, ¿no? Porque la gente se desplaza a las grandes ciudades sobre todo por tema de trabajo. Claro. Pues evidentemente va a haber una demanda, no va a haber un atisbo de cambio. Es cierto que la situación de pandemia de COVID ha alterado, ha hecho un altibajo un poco viendo esas bondades que supuestamente nos da el teletrabajo, pero que no cubren toda la situación, ¿no? Y no cambian el panorama de la noche a la mañana. Bueno, durante la crisis económica cayeron muchos promotores, se quedaron muchos edificios sin vender, son gente que no está construyendo, luego había un amplio stock que había que darle salida, y después de lo que hemos vivido, ¿quién es el guapo que se pone a construir? Pero también hay otro factor, que hay muchos que tienen viviendas vacías y que no las sacan del mercado, ni al de la venta ni al alquiler. ¿Hay alguna razón que explique eso? Hombre, yo creo que es la inseguridad jurídica que existe. Es decir, el problema que hay es que no hay, como se ha comentado aquí, una auténtica regulación de un mercado de una vivienda de alquiler. Yo también creo que hay un problema sociológico, claro. En España ha habido una voluntad siempre de ser propietario. Es decir, Bueno, es que era el mejor plan de pensiones. La finalidad era ser propietario toda la vida. Y eso que ha marcado también, pues también un modelo de trabajo. Un trabajo fijo, ser funcionario y estar siempre en el mismo sitio y no moverte a otro lado. ¿Qué ocurre? Que eso ha producido en España un modelo de estanqueidad de lo que es el mercado que existe en otros países. Y luego también hay que decir una cosa, que la promoción pública no ha existido en España. Es decir, y además la promoción pública que ha existido en España es para vender, no para alquilar. Claro. Es decir, que en ese sentido también tenemos históricamente que no tenemos un parque de viviendas de carácter social, que además la Constitución pide que sean dignas, en este sentido, que sirva para matizar esta situación. En este sentido, yo creo que hay una situación que donde, se comentaba antes, yo creo que algún sector de la población minoritario ha invertido en vivienda, por eso tiene viviendas que están sin ocupar, pero es una inversión que ha hecho, porque actualmente, como sabemos, los tipos de interés son incluso hasta negativos. Entonces, espérate que eso parece que va a cambiar. Ya lo sé que va a cambiar, gracias a Dios, en este sentido va a poder cambiar. Pero la gente ha invertido en cosas más seguras. En este caso, lo más seguro ha sido los bienes inmuebles. Entonces, en este sentido, ha habido un marco regulatorio bastante complicado y complejo, ¿no? Hoy está en Traspinedo, pero a lo largo de la última semana, Nacho Rodríguez ha estado buscando piso para alquilar.
Alquilar se ha convertido en una tarea imposible, sobre todo en el centro de Madrid, precios desorbitados por muy poco espacio. Contactamos con uno, 500 euros de alquiler más fianzas y agencias por 14 metros cuadrados. Vale, o sea, serían alrededor de 1.500 euros para entrar a vivir. Efectivamente, un poquito más, pero sí. Vale. Porque uno de sus clientes lleva IVA. En total, 1.605. ¿Se puede llegar a un acuerdo o el precio está cerrado? Pues está bastante claro que en relación a lo que es el espacio y el precio, pues no sería la forma de verlo. La gente lo que le interesa, y hay muchos, y por eso te digo que no se va a bajar el precio, porque hemos interesado. Lo que pasa sobre todo es querer vivir en esta zona. Si tú priorizas el espacio por encima de la ubicación, pues por menos precio incluso puedes conseguir algo más espacioso. ¿Sí? Ante estos precios, la mayoría optan por alejarse del centro. Nosotros hacemos lo mismo. Hola, adelante, bienvenido. ¿Qué tal? Soy Nacho. Hola, encantada, Maribel. Hemos estado mirando pisos en el centro, pero se nos iban un poco de calidad-precio, no nos terminaban de convencer. A ver qué teníais. Esta vivienda está en 720 euros, ¿vale? Es una tercera planta de una finca que no tiene ascensor, ¿ok? Vale. Tienes 3 habitaciones, un salón comedor, cocina, baño completo y una terracita que te da exterior, ¿ok? Pues si te interesa este inmueble, vamos a verlo. Bueno, Nacho, como ves, esta es la cocina. Ajá. Tiene todos los electrodomésticos, tienes la nevera, la vitrocerámica, horno, que todo está pues funcionando en perfecto estado, ¿vale? Bueno, Nacho, esta sería la habitación principal, ¿vale? Aquí puedes poner una cama doble perfectamente. Además también tiene un armario empotrado bastante cómodo como para pues poner la vestimenta de ambas personas, ¿vale? Tienes esta parte de aquí que es una terraza, ¿vale? Que ya da hacia la calle exterior. Sí. Aparte también tienes un pequeño trasterillo aquí que también te vale como pues para guardar algunas cosillas, herramientas, puede ser, ¿vale? 750 euros por 3 habitaciones. Bueno, pues los precios, lo que decíamos, desorbitados. En grandes ciudades. Nacha ha estado buscando vivienda en Madrid. Laura, ¿querías decir algo? Pues que estamos ahora en el plato comentando lo difícil que es pasar un casting para ver si eres el inquilino ideal y que te dejes de entrar a una vivienda, o que es imposible conseguir una hipoteca, que hay que tener dinero ahorrado, pero bueno, como que es inaccesible, ¿no? Claro, lo que pasa es que no podemos criticar a los bancos, no, porque hay que rescatarlos, porque han dado créditos a todo el que se ha presentado por la puerta, y criticarlos también si no nos dan el crédito. Es decir, que es que estamos en un círculo vicioso. Hombre, no, desde mi punto de vista, el tema es que estamos ranqueando todavía en un paradigma que no funciona, que está demostrado sobradamente que ha sido un fracaso para algunos no, pero desde luego para la salud y la vida de las personas y los proyectos de vida ha sido un fracaso. Entonces yo creo que tendríamos que entre todos, y aquí sí que tendríamos que incluir a todos los actores sociales para crear un nuevo modelo. Un nuevo modelo que ponga a las personas en el centro. Es de cajón que todo el mundo necesita un espacio donde vivir, un espacio privado donde desarrollar su vida en la intimidad. Un niño necesita una mesa con su ventana, con luz natural, tener una farmacia cerca, o sea, lo que hablamos de tener una vida normal. Y esto hoy día no es posible. La desesperanza que está incrustada, ¿no?, en la juventud española, que no se puede independizar, que se le pasa la edad del arroz, ¿no?, que se le pasa la edad de plantearse tener una familia, ¿no? O sea, esto es escandaloso, y creo que el punto neurálgico es la vivienda, es el centro de la vida. Bueno, ahora con la pandemia ha quedado más que evidente, ¿no? Claro, sí, totalmente. Al fin y al cabo, el mercado de vivienda pues es que es el alma mater de casi cualquier corrillo entre amigos, empresarios, sociedad en general, ¿no? Siempre hay una conversación que sale en cualquier ascenso al fin y al cabo de cómo está el mercado de la vivienda, lo complicado que puede estar todo, o lo bueno o lo malo que es en una zona. O sea, al fin y al cabo es algo que está encima de la mesa y siempre lo va a estar. ¿Y por qué no hay más vivienda? ¿Por qué no es más asequible? Desde tu punto de vista, ¿qué falla en el mercado? Falla básicamente dar seguridad jurídica
Es decir, tus clientes, ¿por qué no tienen más pisos que sacan o a la venta o al alquiler? ¿Por qué? Básicamente porque hay unas incertidumbres de tipo fiscal, de tipo que limita, bueno, con la propia ley de vivienda que luego hablaremos, ¿no? Que puede limitar las rentas según un criterio totalmente subjetivo, como son las zonas tensionadas, porque no tienes datos públicos sobre los que basarte, y tener un criterio totalmente objetivo y abierto a toda la sociedad para definir un poco qué será una zona tensionada, qué no será, y a partir de ahí... Hay una cuestión clave que... ¿Vais a hablar de la nueva ley de vivienda? Cuando quieras. Pues vamos a ver las claves de esa nueva ley de vivienda. Aida. Sí, Ana, la nueva norma permitirá limitar el precio del alquiler en las zonas tensionadas, es decir, en aquellas en las que la renta del alquiler y los suministros superan el 30% de los ingresos medios por hogar. Serán las comunidades autónomas las encargadas de declarar una zona tensionada y afectará a los tenedores de más de 10 viviendas. Al resto de propietarios se les limita el incremento de precios al 10% respecto al anterior contrato si el que se firma es de mínimo 10 años. Además, hay premios fiscales para los caseros que abaraten la vivienda, bonificaciones de hasta el 90% en el IRPF si la rebaja es del 5% y del 70% si se alquila el inmueble a jóvenes menores de 35 años. La bonificación será del 60% si se realizan obras de mejora. La ley también se fija en las viviendas vacías y utiliza un recargo en el IBI de hasta el 150% para sacarlas al mercado. Además, se prohíbe vender a empresas privadas vivienda pública en un plazo inferior de 30 años. Bueno, estas son las claves de la ley de vivienda. Una barbaridad. ¿Por qué? Está demostrado que en todas las ciudades del mundo donde se limitan los precios, lo que genera es economía sumergida y efectos contrarios al deseado. Pero no solamente en la vivienda, en cualquier producto. Tenemos el caso de Barcelona, ¿no? Lo que está pasando, cómo se están yendo muchísimos inversores, cómo se está viendo está generando un verdadero problema con un aumento de los precios de más del 4%, con zonas totalmente tensionadas, con economía sumergida, con picaresca. Y bueno, pues tenemos mil casos, ¿no? Berlín y muchísimos más. En ese sentido, limitar los precios va a generar un problema. Va a generar un problema en cuanto a que realmente va a sacar del mercado oferta. Y si sacan más oferta, pues evidentemente habrá más tensión en los precios. Es decir, habrá menos propietarios que quieran alquilar sus pisos si les fijan un precio máximo. Y volveremos a la infravivienda y a las viviendas no atendidas por los propietarios. Porque si tú me limitas la renta y evidentemente no puedo sacar dinero de esa renta para poder dedicarla a lo que es el mantenimiento de esa vivienda para que pueda subir el precio, dejaré de atenderla, como pasó en España en los años 60. Pues volvemos al régimen franquista en el cual ponemos una limitación de precio en las rentas y volveremos a la renta antigua que no evoluciona y que por lo tanto no se atiende por parte de los arrendadores. Aunque se penalice fiscalmente, por ejemplo, con subidas del IBI a los propietarios. El 50% del IBI frente al miedo que me dejen la vivienda destrozada y que yo no pueda arreglarla. Es absurdo. O sea, es que no tiene ningún tipo de... no es proporcional. Es una ley que evidentemente no va a resolver el problema. Partiendo de la base que existe un problema, pero que tampoco lo veo tan grave como para que tengamos que hacer algo como en plan Nietzsche, o destruir lo que hay para crear algo nuevo. Lo que hay que hacer es mejorar las cosas que tenemos. Hay que ampliar el parque de vivienda social, cosa que el gobierno lo que ha hecho ha sido dejar en manos de los particulares la labor social que debe hacer él. Hay que la propiedad privada, o sea, al fin y al cabo, los tenedores, los propietarios particulares que tenemos vivienda, vamos a tener que dar la solución. Una solución de ámbito nacional. Y el gobierno entonces no toma las medidas. Además, hay un problema fundamental y es que la competencia real de quien tiene la gestión de la vivienda son las comunidades autónomas. Sí. Con lo cual vamos a tener 17 regímenes diferenciados de tipo de gestión de vivienda. Con lo cual al final nos vamos a crear no un problema grave, ya nos estamos creando un problema grave. Sí. Y eso hay que tenerlo muy claro. Y además esta ley que introduce lugares también propios de tensión entre el Estado y las comunidades autónomas. Bueno, esta es el Consejo General del Poder Judicial le dice al Gobierno, haga usted lo que quiera, pero como esta competencia está en manos de las comunidades autónomas, o lo hacen las comunidades autónomas, o para empezar no se aplicará. Se aplica. Primero, el derecho a la vivienda no es un derecho como tal constitucionalmente hablando, es un principio rector.
Por lo sí, tanto, hay derechos que obligan a los poderes públicos y hay otros que sí no obligan a les los obligan. poderes públicos, porque el 53.3 sí dice que la legislación deberá estar informada en base a esos principios y la acción de los poderes públicos. Pero es un derecho que se llama de configuración legal. Tiene que haber una ley que lo desarrolle. Y lo que ocurre es que esa ley que lo desarrolla son las comunidades autónomas las que las pueden desarrollar. Esta es una ley que llamaríamos la del Estado de bases. Pero se introduce más allá de las bases que tiene que tener. Entonces, ¿qué ocurre? Que el problema que tenemos al final es lo que se ha dicho. Es el particular el que tiene que gestionar un problema que debían gestionarlo, ¿quién? Las administraciones públicas. Fundamentalmente, ¿quién? Las comunidades autónomas. Y entonces estamos tocando ya con otro derecho fundamental, que ese sí es, aunque no está en la sección primera, que es el artículo 33, el de la propiedad privada. Aunque tenga que tener una función social la propiedad privada, tú no puedes coaccionar, porque sería un elemento de coaccionar o expropiar determinadas cuestiones sin un elemento que el propio Tribunal Constitucional determina, que es la proporcionalidad cuando hay un conflicto entre derechos. Laura, ¿a ti te parece bien esta ley? ¿Crees que esta ley va en la dirección adecuada para que todas esas personas que no tienen una vivienda adecuada puedan acceder a esa vivienda, desde tu punto de vista? Aquí hemos tocado los grandes debates del tema de la vivienda, que es el tema de las competencias, el tema de la propiedad privada, evidentemente, y el tema de la responsabilidad, la dejación de funciones de las entidades públicas que no nos han dado una opción pública de vivienda, ¿no? Claro. Si el parque de la vivienda pública fuera de un 30%, ya te digo yo que el mercado de alquiler tendría otro funcionamiento. Claro. Y sería una opción... Si me permites una cosa, y que me lo digan los técnicos, pero quiero recordar que la mayoría de suelo urbanizable en manos de quien estaba, o urbano, está en manos de la administración pública. De los ayuntamientos. Y lo que los ayuntamientos son los que tienen que ayudar a liberar ese suelo. Claro, y no lo hacen. Y no lo hacen. Entonces, claro, ahí también hay que buscar ciertas cosas que han tenido y lo han utilizado, y además han utilizado mecanismos como si fuera subasta. Bueno, Con lo cual eso crea unos problemas de incremento del valor de las cosas. Sí, que sigo con el hilo porque si no se me va. El tema de que si hubiera un parque de vivienda pública, pues funcionarían las cosas de otra manera, que esto es como decir, si mi abuela tuviera ruedas sería una bicicleta. O sea, como las cosas son como están ahora y el tema es urgente y nos afecta a todos, pues yo creo que es el momento de un poco de tomar conciencia de que todos tenemos que formar parte de la solución, los particulares y los públicos y los legisladores, y todo el mundo tendrá que arrimar el hombro en la medida de sus competencias y de su capacidad para que esto funcione. Entonces, imprescindible que haya parque de vivienda pública. Parque de vivienda pública que no puedes empezar a construir allá donde se... Claro, pero vamos a quedarnos en la situación en la que estamos ahora. Tenemos la vivienda que tenemos, podemos construir, pero se tarda unos meses, un año, pongamos, en el mejor de los casos. Hay que hacer una batería de medidas tenemos lo que tenemos y ahora nos dicen un precio máximo. Y yo me pongo en el lugar del que tiene 10.000 viviendas o el que tiene 10. Y dice, bueno, pues puedo bajar un poco el precio y así las tengo todas alquiladas. Pero me pongo a lo mejor en el que tiene una y dice, no, yo es que he comprado esta vivienda y con la renta que me da todos los meses pago a mi hijo la universidad. Entonces, como me ponen un precio máximo, no puedo pagar la universidad, por ejemplo. Ana, pero es que situaciones hay tantas como personas. Perdona, pero es que ese ejemplo es un ejemplo ficticio, alarmista, que está fuera de la realidad de la ley. Porque eso no es alarmista, eso es un hecho como cualquier otro. Es un hecho, pero que no va a ocurrir porque ese caso, esa casuística, no está contemplada en la ley. La regulación de precios no le va a afectar a la señora que va a congelar el precio. Sí, se congela. Contempla el precio, los precios. Claro. Eso es bajar precio. Y ante una inflación que aumenta, una congelación. Y yo pregunto, ¿no estamos todos de acuerdo en que los precios están disparados y es imposible? Pero estamos de acuerdo que haya más oferta y de mejor calidad. El inversor que ha comprado un suelo para dedicarlo al alquiler, ahora dice, ya no puedo dedicarlo al alquiler porque con las rentas esperadas ya no van a cubrir los gastos de la construcción, con lo cual este solar ya no puedo dedicarlo al alquiler. Claro. El tema es que hemos vivido mucho del ladrillo y tenemos 40 años de mentalidad de ladrillazo y esto se ha acabado. Tenemos que buscar otras fórmulas de producción que no sea
una fórmula rentista Pero es que las casas se hacen de extractiva de la ladrillo. sociedad. Las casas se hacen de ladrillo y es precisamente donde tenemos que sacar una solución. No se van a hacer de paja, ¿sabes? No nos vamos a ir al ejemplo de Cuba donde hay una vivienda, una infravivienda, ¿sabes? Porque como no hay ladrillo, no, es que hay que hacer ladrillo, hay que fabricar ladrillo, hay que ponerlo uno encima de otro y hay que generar empleo. Es que eso es así. ¿Y sabes cuál es el elemento clave? Que es el centro de todas las discusiones porque tenemos aquí y en los bares y en las cenas de Navidad. El elemento clave es que hablamos sin tener ni idea porque no hay datos. Pero vosotros sí tenéis idea. Vosotros estáis trabajando en el mercado. Vale, a lo mejor no sabéis si se han vendido 0,2 viviendas o 10,4, pero estáis en el mercado, estáis ahí. Ana, Hombre, hay un colegio de... Perdona que te interrumpa, pero hay notarios, hay un Instituto Nacional de Estadística, hay elementos donde se sabe que compraventas que es verdad que es más complicado acceder a los datos del alquiler. El alquiler es más Aparte de que, complicado, como decíais al pero eso principio, también... es que cada barrio es un mundo. Pero las compraventas se registran en documentos públicos, las hipotecas se registran en documentos públicos y se contabilizan. A lo mejor es verdad que lo tienes con cierto retraso, no tienen los datos del mes pasado. Pero los datos los tenemos. Porque Hacienda, evidentemente, tiene un registro de las viviendas que están alquiladas. Lo que pasa es que no es lo mismo el pueblo de allí que el centro de Madrid. Claro, cada barrio al final es un mundo. Lo cierto es que no se ha invertido ni ha habido interés en sacar unos datos fiables, rigurosos. El censo de la población y vivienda no solo tarda 10 años en venir, sino que no mide algunos ítems que serían interesantes y que sí lo hacen en otros lugares de Europa, y si no podemos visitar Eurostat, por ejemplo, el régimen de tenencia. El concepto, o sea, no sabemos realmente a ciencia cierta cuántas personas o qué porcentaje de personas o qué perfil de familias viven en el alquiler o no. Tenemos estimaciones y los grandes datos, los grandes números con los que trabaja todo el mundo, hasta el gobierno y hasta en el BOE, son de partes interesadas en el negocio inmobiliario, como pueden ser Fotocasa o Idealista, o los propios bancos hacen sus informes con datos, evidentemente, pero no con el rigor que requiere esta situación. Y lo que haría falta, y en esta ley es una carencia muy importante, es un compromiso de evaluación de la situación, de diagnóstico. Pero entonces para poder enseñar una ley. Pero con lo que estás diciendo, Laura, y a mí me parece tremendamente grave, es que se haya hecho una ley sin tener la información. Claro. Entonces, una ley con la información que hay. Es una ley populista, que se hace sin información y sin intereses. Claro, ese es el problema, que también lo dice la propia Me parece muy interesante todo lo que estáis diciendo. Y no quiero cortaros, aunque se nos ha acabado el tiempo. Bueno. Entonces, si me permitís, hago un breve paréntesis, una conclusión, porque es que el tiempo en la tele se va volando. Volando. Rafael, te he dejado con la palabra en la boca antes. No, si yo simplemente como conclusión quería decir que aquí tenemos que ponernos todos de acuerdo. Yo creo que aquí lo que tú decías es un problema básico y fundamental. La regulación constitucional es complicada, muy compleja. Es muy difícil determinar un modelo, pero yo siempre diría una cosa: seguridad. ¿Esta ley da seguridad? No da seguridad jurídica, creo yo, para poner en marcha un mercado de alquiler de viviendas que sea suficientemente amplio y claro para que la gente pueda tener una vivienda digna en condiciones, porque lo hemos visto, se están alquilando a unos precios exorbitantes, con lo que se llamaría cuchitriles, ¿no? Situaciones donde la dignidad de la persona se pierde absolutamente. Yo creo que lo que hay que buscar es potenciar sobre todo la seguridad de que yo, teniendo una casa, prefiero comerme el IBI, prefiero comerme los gastos de comunidad, las derramas, las historias que hay y no alquilarla. Claro. Bueno, yo lo que creo que es que hay que dar una seguridad, de nuevo, jurídica a todos los actores, que también que desde un gobierno que sabe que está tocando temas autonómicos, debiera haber consultado también a promotores, inversores, propietarios particulares. A los propietarios particulares tampoco les ha preguntado cómo les iba a sentar esta ley. Y bueno, y en definitiva, hacer algo que tenga sentido y sobre todo es una cuestión de que todos los que jugamos en el mercado de la vivienda, que es toda la sociedad española, pues le demos un sentido a una estrategia largoplacista y sostenible en el tiempo. Laura. Pues yo coincido en la seguridad, pero en este caso en la seguridad jurídica de las personas que habitan estas viviendas. A mí ya me gustaría estirar del texto para ver que es verdad que las personas no pueden ser desahuciadas sin una alternativa que sea una vivienda, y una vivienda estable y segura en el tiempo, que eso al día de hoy no lo tenemos garantizado. Yo creo que es una vivienda que se hace de espalda al mercado, sin contar con los actores ni con los usuarios,
que no tenemos claro si se va a aplicar por estos problemas legales que ya el propio Consejo General del Poder Judicial está planteando, y que dejan en la cuneta a una víctima, que es el inquilino, que va a encontrar menos oferta y de peor calidad. Pues quedan claras vuestras conclusiones. También me queda claro que es un asunto al que le podemos dedicar un programa entero, las 3 horas, y se nos quedaría corto, así que creo que volveremos a hablar de este tema.